Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Santa Lucía. Para ello tenemos como invitado en los platós de Canal 4 TV a don Santiago Rodríguez, primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía de la formación política La Fortaleza. Muy buenas tardes, don Santiago. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad, trabajando, pero bien. La verdad es que vaya, cuando hablamos del clima, se está volviendo loco el clima, y sobre todo en la zona de Santa Lucía y zona sur, La lluvia, sí. viento. Nosotros hemos tenido una racha increíble, ¿no? Mucho viento, poca agua. Eso sí que es una de las cuestiones que estamos echando de menos, porque tenemos ya una acumulación de años importantes sin que las lluvias sean importantes y por lo tanto recuperar el nivel freático, ¿no? Pero bueno, efectivamente, como has dicho, el tiempo está bastante alocado. Parece que vienen momentos en el que se puede esperar algunas lluvias, caen en algunas sildas, eso es bueno, pero la verdad que nosotros no somos muy agraciados con el tema del agua. Pues don Santiago, ustedes, si de algo podemos destacar, y siempre en el seguimiento que hemos hecho a esta pandemia, siempre ha ido usted, yo no sé si es el equipo este asesor que siempre, el comité que siempre presumía, el señor Sánchez, estaba enfocado en Santa Lucía, aunque él no lo va a reconocer, no va a decir, pero siempre marcaba ustedes los pasos adelante. Y ahora estamos viendo el quitarnos las mascarillas. ¿Qué comparten ustedes? Quitarnos las mascarillas, dejar las mascarillas, marcar los tiempos. ¿Qué opinión tienen? Bueno, yo sigo Parece diciendo que se marca el día 20. Yo solo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Han adelantado una decisión, se va a empezar a cumplir el 20, o sea que el 19 sería el último día en el que exista la obligación de no llevar la mascarilla, pero no al 100%, es decir, nos quedan ahora para que nos expliquen en qué espacios, en qué lugares, con qué población hay que seguir manteniendo la mascarilla. Y efectivamente yo estoy convencido que en las próximas horas o días la ministra de Sanidad dirá la relación de espacios en los que hay que mantener la mascarilla, y seguro que será en los centros de salud, que será en los hospitales, que será en aquellos centros donde se trabaje con población vulnerable. Me imagino que serán también en aquellos espacios donde haya mucha afluencia de público. Es decir, que al final yo creo que volvemos otra vez a precipitarnos en lo que es dar las instrucciones para que la población, de forma gradual y paulatina, vaya, digamos, dejando o no cumpliendo con determinados requisitos que son hasta ahora obligatorios. Cuando se dice de forma genérica se va a quitar la mascarilla en los interiores, en los espacios interiores, se está dando un mensaje que puede confundir muchísimo a la población, y la población tiene que ser consciente de que todavía hay muchísimos espacios en los que no es aconsejable ni recomendable el quitarse la mascarilla. Yo creo que tenían que haber empezado por ir de alguna forma sensibilizando a la población para que de forma gradual nos hubiésemos ido quitando la mascarilla. Se sigue también manteniendo algunas normas elementales de lo que es mantener la distancia, mantener la ventilación, mantener la higiene, y yo creo que no es que pasemos del todo a la nada. Yo creo que tenemos que ir haciendo todo un proceso de eliminación de determinadas medidas que son las que nos pueden llevar de alguna forma a vivir con la normalidad que vivíamos antes de febrero o marzo del año 2020. Yo estoy convencido de que efectivamente tenemos que normalizar nuevamente nuestra vida, nuestras relaciones sociales, personales, familiares y laborales, pero que lo tenemos que hacer de forma, yo creo que bien organizada y bien planificada. En eso yo creo que nuestro gobierno ha dado siempre indicios, síntomas de dar muchos bandazos, de no tener un principio, un criterio claro, y yo creo que no se trata de contentar a nadie en este momento. Es decir, tenemos que hacer todo lo que es una desescalada de medidas que se han ido imponiendo, pero yo creo que hay que hacerlas con rigor, con seriedad,
y con una explicación a la ciudadanía de lo que realmente tenemos que seguir realizando. Y yo sigo diciendo que va a haber espacios, va a haber lugares en los que el mantenimiento de la mascarilla va a ser obligatorio, y yo entiendo que tiene que ser obligatorio, y vuelvo a insistir, a aquellas personas vulnerables, aquellos espacios sanitarios, aquellos espacios donde están nuestros mayores, los espacios donde hay una multitud de personas que no son allegadas ni son conocidas y que pueden generar contagios todavía, ¿no? Entonces, espero que volvamos a seguir siendo, y yo estoy contento con la ciudadanía de mi municipio, de que seamos realmente responsables y atendamos a esta recomendación que da el Ministerio de Sanidad con la prudencia que nosotros sabemos dar. Yo estoy convencido, y lo veo en la calle cuando camino y en los distintos espacios, que nuestra población, yo creo que tiene a veces más sentido común que algunos de nuestros gobernantes, ¿no? Ciertamente, ciertamente, y gracias a eso se ha llegado a donde hemos podido llegar. Don Santiago, me gustaría analizar en la política municipal, el punto de encuentro o reflexión está en los plenos que se celebran en los diferentes, y como política más cercana, ayuntamientos, que es lo más cercano a la ciudadanía. Me gustaría hacer un análisis de lo que ha sido, una valoración del pleno que se celebró el pasado jueves en Santa Lucía. Sí, precisamente en Santa Lucía se celebra todos los meses un pleno ordinario, con alguna excepcionalidad se celebra algún pleno extraordinario, pero celebramos uno por mes, y siempre el último jueves de cada mes. Por lo tanto, el jueves de la semana pasada celebramos el pleno correspondiente al mes de marzo. Y curiosamente me tengo que decir una cosa, es el primer pleno ordinario que tiene una escasa duración, es decir, a las 11:30 ya habíamos acabado. Normalmente nuestros plenos están entre 5 horas, 5 horas y media, a veces 6, nunca comenzamos a las 10 y nunca acabamos antes de las 3 de la tarde o cerca a esa hora, ¿no? Este fue un pleno ordinario que tenía muy pocos ordinales, por eso muy pocos puntos a debatir y a tratar, y por eso duró poco, ¿no? Uno de los puntos que tratamos, el primero, es dar cuenta de la revisión del padrón municipal, y yo creo que aquí hay que decir nuevamente que Santa Lucía es una población, es un municipio, es una ciudad que la eligen muchísimas personas para vivir, porque seguimos aumentando el número de ciudadanos anualmente de una forma importante. Vamos a más de 1000 habitantes por año, y eso no se genera por un crecimiento vegetativo natural de la población, eso se genera porque los nacimientos no son tantos. Eso lo que significa es que hay mucha población que ha decidido venir a vivir, a compartir, a convivir con nosotros en Santa Lucía y a establecer su residencia ahí con nosotros. Por eso ese aumento anual tan importante de nuestra población. En este momento estamos en 78.000, exactamente 86 habitantes. Ya somos una población muy importante. De hecho, somos la tercera de la isla, hasta Las Palmas, Telde y Santa Lucía, y somos la quinta de la provincia. Así, yo creo que Santa Lucía en este momento por población ya supone uno de los municipios más importantes de Canarias. La población se desglosa en 38.889 hombres y 39.192 mujeres. Últimamente nosotros éramos un municipio donde había más varones que mujeres, ¿no? Y ya se ha invertido el signo, y en este caso ya hay 300 mujeres más que hombres en el municipio de Santa Lucía. Es un dato indicativo porque en los primeros años de la evolución del padrón siempre hubo una mayoría de varones en el padrón municipal. También eso se puede explicar y justificar porque nuestro municipio se ha constituido también con la afluencia, con la llegada de muchísimas familias que han venido a establecerse en nuestro municipio, en Santa Lucía, o a trabajar al calor del desarrollo turístico en el sur, y normalmente los primeros que se desplazan siempre son los varones, y luego ya reagrupa al resto de la familia, ¿no? Ya hay una estabilidad en lo que es la llegada y lo que es el crecimiento de la población de Santa Lucía, y en este momento ya las mujeres sí que suponen una mayoría
no muy importante, pero sí de 300 mujeres con respecto a los hombres, insisto, una población de ya más de 78.000 habitantes. En ese crecimiento. Otra de las llevaban una propuesta, en este caso se tocaba el tema de Ucrania y también el tema del Sáhara. Sí, digamos, dos puntos que teníamos bastante interés en tratar, porque efectivamente son puntos de actualidad. Uno era el debate respecto a la situación que se está viviendo en Ucrania, y aquí tengo que decir que hubo total unanimidad por parte de los grupos políticos en hacer una declaración, que al final es una declaración institucional, porque significa que todos los grupos políticos la apoyan en favor de solicitar y acabar ya con esta guerra atroz que está sufriendo el pueblo ucraniano, ¿no? Y también pues, hemos ofrecido nuestras infraestructuras y nuestras instalaciones en la medida de nuestras posibilidades para también apoyar a aquellas familias, a aquellas mujeres, niños que necesiten ser acogidos en nuestro país, concretamente en Canarias, y nosotros hemos ofrecido nuestras posibilidades, nuestras redes sociales para que Santa Lucía también sea un lugar de acogida de estas familias que están huyendo del terror y del horror de la guerra. Y tenemos que felicitarnos porque efectivamente todos los grupos políticos apoyaron todas las iniciativas por unanimidad y por tanto salió como declaración institucional, y el apoyo de todas las organizaciones para colaborar en la medida de las posibilidades de nuestro municipio. Y la otra propuesta que se llevó fue la del apoyo o el debate del cambio de criterio, en este caso no del gobierno o no del Estado español, porque es una decisión que adoptó unilateralmente el Partido Socialista, y aquí sí que hubo debate y no hubo unanimidad, porque el Partido Socialista, el grupo político de socialistas del municipio de Santa Lucía, como era de esperar, pues no solo se puso de perfil, sino que no apoyó la moción. Y esto en un municipio como el nuestro, como Santa Lucía, que tradicionalmente es un municipio que ha destacado por el apoyo al pueblo saharaui, por el acogimiento a los niños del Sáhara. Son muchas las familias del municipio de Santa Lucía que todos los veranos, todos los años acogen a niños y niñas del Sáhara, y incluso el Partido Socialista tiene dentro de sus militantes afiliados a personas, familias que son acogedoras también de niños saharauis, ¿no? Y nos extrañó muchísimo que en este caso no hubiera, por parte del grupo político y por parte de la figura de su líder en el municipio, don Julio Ojeda, una posición valiente de apoyar al menos en Santa Lucía. ¿Por qué le extrañó? ¿Por qué le extrañó? Me extrañó porque creo que en el municipio de Santa Lucía, incluso hasta la fecha, los miembros y militantes, al menos muchos que conozco yo del grupo político socialista, han estado siempre apoyando la causa saharaui, como lo ha apoyado el Partido Socialista hasta ese momento en el Estado español, y siempre esperé que en el municipio de Santa Lucía se pudiera dar esta... Pero eso es el complejo que hay cuando se pertenece a una formación política, sí, que las directrices se marcan desde Madrid y tiene que ser en cascada, pues... a la orden de Ferraz. Tuve un cierto rayo de luz, de esperanza en que esto se pudiera producir, pero no fue así, y efectivamente se siguieron las directrices del partido a nivel estatal y a nivel regional, y efectivamente no pudimos sacar, como era nuestro deseo, también una declaración institucional con respecto al pueblo saharaui, porque, insisto, creo que Santa Lucía sí ha tenido a lo largo de la historia un trabajo, un proceso de apoyo, de información, de formación, de sensibilización respecto a todo lo que está ocurriendo siempre en el Sáhara, y ha habido bastante unanimidad en el municipio de Santa Lucía al respecto. Eso no significa que efectivamente al final en los grandes partidos funcionan la voz de ordeno y mando que viene desde las estancias superiores, y al final pues se obedece la directriz y las consignas del partido, ¿no? Tristemente no pudimos sacar esta moción o esta declaración de forma institucional. Tengo que reconocer que sí, también tenía la certeza de que pudiera
ocurrir lo que ocurrió, y ocurrió, pero sé y tengo bastantes conocidos en esta organización que pudieran haber dado un giro a la situación, pero nada, no pudo ser y no ocurrió, ¿no? Y lo que sí ocurrió fue un hecho muy desagradable. La verdad. ¿Hasta qué punto se puede llegar con esa actitud? Ha sido noticia en estos días, ha seguido hasta la fecha de hoy, porque el comportamiento que se produjo al finalizar el pleno del jueves pasado es un comportamiento totalmente inaceptable en una organización democrática como es el municipio, y en este caso el Ayuntamiento de Santa Lucía, que es su pleno, ¿no? Al parecer, durante unos 90 segundos se cortó la retransmisión, porque los plenos del municipio de Santa Lucía se retransmiten a la ciudadanía y se graban en lo que es en la tele, ¿no? Y yo no lo pude percibir porque estábamos participando directamente del pleno, pero parece ser que ocurrió así, un corte cuando estaba interviniendo el líder, en este caso Manuel Hernández, de agrupación de vecinos, ¿no? Un corte, en este caso, yo considero que ha sido consustancial y natural a lo que son las celebraciones de nuestras sesiones, porque ya ha ocurrido con anterioridad. Eso, estando yo de alcalde, pues tuvimos bastantes incidencias, en algunas ocasiones pues un corte de luz, tuvimos que esperar bastante tiempo a que se restableciera para poder continuar con el pleno, otras veces pues no funcionaba la megafonía, otra vez se acoplaban los aparatos y no se podía retransmitir y no se podía hablar por los micros al mismo tiempo. O sea, siempre han ocurrido, siempre no, pero ha habido ocasiones en que han ocurrido incidencias, como te puede ocurrir a ti aquí ahora. Como puede pasar. Y pasa, sobre todo cuando estás en directo, pues... Efectivamente. Pues estas son... El directo tiene eso. tiene estas cosas, son las circunstancias del directo, ¿no? Pero bueno, lo único que ocurrió es que, al parecer, dentro de todavía el salón de pleno, que eso sí que no lo viví yo, y como no lo viví, no puedo dar fe, no soy testigo de esa situación, pero parece ser que le preguntaron al periodista, un funcionario del Ayuntamiento de Santa Lucía, que es el responsable de comunicación del Ayuntamiento, que no era la persona responsable de la retransmisión del pleno, que diera alguna explicación al respecto. Parece ser que lo que él contestaba era que no tenía una explicación, simplemente hubo un corte, pero parece que había un debate que se fue creciendo, se salieron fuera del salón de pleno, y eso sí lo viví yo cuando ya estábamos fuera del pleno, que sigo sin entender por qué se produce el hecho que voy ahora a relatar, porque el funcionario simplemente estaba comentándole a los miembros de AV que no tenía responsabilidad alguna en ese corte de la retransmisión, y que también pedía disculpas por la forma en que le estaban digamos, haciendo responsable a él de una situación que parecía que le había hecho a propósito o adrede, ¿no? Y situación que es muy difícil e incluso incomprensible que eso se pueda plantear. Y en ese momento en el que se estaba dialogando y aclarando esta situación, aparece desde atrás el concejal de AV, don José Luis Araña, y se dirige al funcionario con el insulto de maricón de mierda, te voy a dar una piña, ¿no? Pero antes había dicho que él dice lo que le da la gana, cuando le da la gana y cómo le da la gana, pero si hubo un insulto homófobo y machista hacia este periodista y un intento de agresión física que lo impidió precisamente el líder de AUG agarrándole la mano. Creo que esto ha sido un comportamiento reiterado por parte de esta persona. Con anterioridad fue la que creo que también puede recordar que en un pleno anterior también hizo un gesto de cortar el cuello, en este caso dirigiéndose a mí, ya fue expulsado en esa ocasión del pleno. Con anterioridad a estos hechos también, pues era una persona que era disruptiva en el pleno, ¿no? Como estábamos en situación de pandemia, estábamos muy separados los concejales unos de otros, él estaba en el fondo del salón y en todos esos meses, y siempre hacía comentarios jocosos, hablaba, molestaba, disrumpía a los compañeros que estaban en el entorno de él. En alguna ocasión le tuve que llamar la atención y en alguna los expulsé del pleno.
En definitiva, es una persona que ya ha tenido un comportamiento reiterado, muy agresivo. En este caso ha sido también muy desagradable, además muy improcedente, es decir, en un espacio como es el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde prima la palabra, donde prima el debate, aunque sea un debate también, y debe serlo, apasionado. Bien. Lo cortés no quita lo venido. No. Y lo que esperamos es un debate abierto. Y ojalá, y que sea vehemente, ¿no? Para con el máximo respeto y no llegar hasta ese punto, del insulto y de la amenaza o intento de agresión. Efectivamente. Entonces, eso no entra en la democracia. No, un representante público no puede llegar a este extremo, porque además una de las cuestiones clave es que él no actúa por sí solo, le está representando en ese momento, cuando estamos en una situación de pleno, y mientras le dure el acta de concejal y la representación que él tiene de sus ciudadanos, él los está representando a ellos, y por lo tanto es el reflejo de esos ciudadanos. Muchas veces entendemos, o en otras no lo queremos entender, por qué hay tanta desafección de la ciudadanía hacia la política, y es porque efectivamente en muchas ocasiones los políticos no hacemos lo que debemos para que la ciudadanía efectivamente se vea en sus representantes, le sea atractiva la participación en política y tenga interés en participar en lo que es la construcción de su ciudad, ¿no? En este caso, este hombre pues ha hecho unas actuaciones totalmente improcedentes. Hoy hubo una manifestación, una concentración en las puertas del Ayuntamiento de Santa Lucía, que ha sido convocada por los representantes de los trabajadores, en donde también han pedido al alcalde de Santa Lucía, que es el máximo responsable de todos los trabajadores, que actúe de forma contundente, clara e inmediata, y le exija a esta persona, primero, que haga unas disculpas públicas al funcionario al que intentó agredir de forma física y al que agredió de forma verbal, y nosotros creo que lo que se va a proceder en un pleno que se convocará próximamente a reprobar el comportamiento de este concejal y a pedir su dimisión, y en todo caso, si él no la realiza, pedirle a su grupo que tome también las medidas disciplinarias oportunas, que no las está tomando, y se está tomando a fecha de hoy. Eso ocurrió el jueves pasado. Todavía no hay un comunicado del partido político dando por un lado su versión y explicando los hechos y pidiendo disculpas, lo cual también es muy significativo. Yo creo que lo que están intentando es ganar tiempo para construir un relato en el que puedan justificar, viendo otras acciones en el pasado, el comportamiento de este compañero. Pero un poco difícil lo van a tener, pero mi opinión es que lo que están es ganando tiempo para construir un relato que pueda justificar un comportamiento, que ya lo están justificando, que si eso fue una broma, hombre, que decirle maricón de mierda a una persona es como cuando, y lo ha dicho así el líder político en una emisora local, es que cuando se le dice a alguien cabrón, pero bueno, que no quiere decir que la mujer lo explica así, ¿no? O le dice a alguien que es hijo de, sí, y lo intenta explicar. No, este señor, y incluso se le va un poco en este caso el raciocinio y dice, hombre, ha dicho maricón de mierda, pero sin saber si realmente tiene esa condición el funcionario. Hombre, por favor. O sea, yo creo que es una persona, José Luis, que ya ha mostrado de forma reiterada cuál es su actitud y su comportamiento, y en este caso entendemos que no es viable. Cuando decimos las cosas y con qué actitud se puede decir o no se puede decir, y una broma es una broma, y cuando intentamos insultar... Cuando lo del corte de cuello también lo justificaron como una broma, y parece ser que todo lo que hace este hombre pues son bromas, pero cuando estás allí ves la violencia con la que se dirigió al funcionario, que si no la agarran le pega la piña pero era una broma. Era una broma, claro, aunque se quede con el ojo morado, ¿no? No, yo creo que son comportamientos intolerables y no podemos permitirlo, y tenemos que hacer lo posible para que queden erradicados definitivamente de lo que es la vida pública, la vida política en el municipio de Santa Lucía. Hoy por hoy eso sobra en la política. Está de más. Sobra en la política y sobra en la sociedad. Sí, no solo en la política, sino en la sociedad. Es que no hay ningún espacio para lo que es la violencia y estas formas tan desagradables.
para tú poder imponer tu criterio. O sea, si no eres capaz de razonar, si no eres capaz de hablar, te retiras y no pasa absolutamente nada. Pero intentar violentar a otra persona, que además hasta hace muy poco era una persona con la que se veía que tenía una relación normal, incluso yo quiero decir, hasta donde yo he constatado, extraordinaria, se hablaban, se daban bromas, no había ningún problema, y luego porque ha ocurrido un incidente que no es la primera vez que ocurre y que no le ocurre solo a su grupo, sino que nos ha ocurrido a todos los demás, pues pretenda crear una situación que te estamos creando problemas para que la ciudadanía no te escuche o para crearte alguna dificultad en lo que es la elaboración de tu discurso. Hombre, ahí dista una distancia pero muy grande, ¿no? ¿Se ha inaugurado el área de compostaje? Sí, se inauguró hoy. El área de compostaje es un tema bastante, yo creo que importante, es un tema que estamos trabajando en la mancomunidad del sureste. Hoy hemos inaugurado la primera área, que es la que se ha instalado en el municipio de Santa Lucía, pero se van a instalar dos áreas más exactamente iguales en el municipio de Agüimes y en el de Ingenio, una capacidad menor porque tienen menos habitantes. Nosotros vamos a tener en torno a unos 100 contenedores de compostaje, ellos tendrán cada uno la mitad de esto, y en principio yo creo que hemos avanzado muchísimo, porque la idea inicial era que estos contenedores estuviesen en medio de la población para que les fuera más accesible a los ciudadanos poner en estos depósitos lo que son los residuos de sus viviendas, ¿no? Los residuos sólidos, para mezclarlos con lo que es en este caso los restos de poda del municipio de Santa Lucía. Podía generar un cierto malestar, incluso alguna situación de rechazo por parte de la población. Estuvimos valorando muchísimo el proyecto y al final lo que decidimos fue sacarlo de lo que es el contexto urbano, es decir, poner contenedores donde sí se puedan recepcionar y donde puedan depositar los residuos sólidos los ciudadanos de Santa Lucía, en unos contenedores inteligentes, pero de ahí después se retiraría esos residuos sólidos y en medio del barranco de Tirajana, he preparado un espacio que está muy bien dotado. Hemos puesto los depósitos para que allí se haga el compost. ¿Qué es hacer compost? En definitiva también es hacer estiércol, para que nos entendamos, y lo que pretendemos es cerrar el ciclo, es decir, aprovechar por un lado los residuos sólidos urbanos con todo lo que son los restos de poda del municipio de Santa Lucía, hacer el proceso de compostaje, conseguir el compost y ofrecerlo de forma gratuita tanto al sector primario como a todo aquel ciudadano que lo requiera, si quiere tener un jardín o un huerto, pueda tener compost ecológico de primera calidad, porque estamos hablando de un producto natural 100%. Hemos instalado junto a lo que es el área de compostaje una trituradora de una dimensión ya importante, que es capaz de triturar cualquier rama, por muy gruesa que sea, de poda, y en este momento estamos iniciando el proceso. Sí, yo espero que en los próximos meses ya la producción, eso sí, lleva un tiempo de generación del compost, y una vez que el proceso se inicie y ya empecemos a sacar y a obtener los primeros kilos, las primeras toneladas de compostaje, podamos ya anunciar que pueden los ciudadanos, que pueden las empresas, los agricultores solicitarlo para hacerle la entrega de forma totalmente gratuita para que lo utilicen en sus cultivos o con el ganado. Creo que es una idea que puede ser muy interesante, no solo en el presente, sino de cara al futuro, ¿no? ¿El plan de empleo? Bueno, también nosotros llevábamos ya desde los últimos meses del año pasado trabajando con el resto de las administraciones superiores al Ayuntamiento de Santa Lucía, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, también con el Gobierno del Estado. Estábamos intentando conseguir recursos para, sumados a los recursos que pudiera poner el Ayuntamiento de Santa Lucía, volver a crear otro plan de empleo, que es el compromiso que hemos tenido de hacer todos aquellos planes de empleo que podamos, para intentar conseguir en estos tiempos, en esta situación de crisis y de situación de paro,
generar actividad laboral y económica para aquellas personas que están en una situación de paro o de desempleo. En este caso hemos creado un plan de empleo para 60 personas que lo presentamos también en el día de ayer y la verdad es que estamos en este momento en un momento de estudio de un nuevo plan, porque ha sido muy bien recibido. Las personas que han sido seleccionadas, que en este caso además hemos estado cumpliendo rigurosamente con lo que es la objetividad y la selección del personal que va a ser objeto de este plan de empleo, de forma totalmente aleatoria, lo ha hecho el Servicio Canario de Empleo sin intervención de ningún tipo por parte del Ayuntamiento, o sea que las personas propuestas, que son del municipio de Santa Lucía, porque el plan de empleo del municipio de Santa Lucía ha sido seleccionada directamente y únicamente por el Servicio Canario de Empleo, o sea que las personas que han sido reenviadas lo ha sido por el Servicio Canario de Empleo y le ha tocado a quien el Servicio Canario de Empleo entendía que en ese momento tenía los requisitos para formar parte de este plan de empleo, que tiene una duración de 9 meses. Nosotros esperamos que en este tiempo, pues también la situación económica, que parece ser que está empezando también a evolucionar en positivo, pues pueda ir mejorando, de forma que este plan de empleo lo aproveche las personas que en él están para también hacer una formación intensiva y estar en mejores condiciones para la obtención de un puesto de trabajo en la empresa privada, ¿no? ¿Han comenzado ya las obras para, en este caso, la recuperación del Parque de la Era? Bueno, el Parque de la Era, que sabes que se llama así porque inicialmente allí lo que había era una era para trillar, y se trillaba trigo, se trillaba la cebada, se trillaban los cereales, y eso es un bien etnográfico del municipio de Santa Lucía que tiene un valor cultural importantísimo para nosotros, pero ahí se han hecho determinadas actuaciones en el pasado que han estropeado lo que era el estado de la era, que la era un círculo perfecto, redondo, ¿no?, de piedra de Callao muy bien colocada, donde con un animal y una tabla con peso pues se trillaba el trigo, se trillaba la cebada, y tenía una estructura, un planteamiento perfecto, muy bien elaborado, así como se hacían las cosas en el pasado, con nuestros antepasados, y que muchas veces nosotros las hemos ido estropeando con el transcurso del tiempo. Entonces lo que hemos hecho es que lo que se ha convertido, la era, que es el Parque de la Era, en el cual se han plantado, que nunca, y quiero decir esto con claridad, porque se han plantado laureles de India en esa era, y lo que ha hecho es, con las raíces tan potentes que tiene, ir levantando el empedrado que había allí, y lo que vamos a hacer ahora es retirar esos árboles que no son árboles autóctonos de nuestra tierra, lo vamos a sustituir por otros, así como algunos elementos que habían colocado en esa era. Lo que queremos es recuperar la era, recuperar la historia, recuperar un bien etnográfico que es patrimonio de todo el municipio de Santa Lucía, y mejorar también todo lo que son las condiciones para que sirva también como parque para temas de ocio, temas en este caso va a ser el inicio, o está ubicado en el inicio de la Avenida de Canarias, y se va a combinar con lo que es el tema de las paradas de guagua. Es un intercambiador, en definitiva, no encontraba la palabra, ¿no? El intercambiador que tiene la zona baja, pues empezará ahí en este Parque de la Era, que con esta nueva remodelación yo creo que va a dar respuesta un poco al ocio, un poco a la recuperación de lo que es este patrimonio cultural del municipio de Santa Lucía, y a mejorar también las comunicaciones en ese sector. Se está llevando una intervención de un plan de limpieza en los techos del pabellón municipal, algo complejo. Bueno, no sé si has ido por la zona del vecindario y habrás visto que tenemos un pabellón excepcional, pero que tiene un tellado de una forma ovalada que da una imagen fatal, porque realmente se ha ido, con el viento que hay en el vecindario y la tierra, pues se ha ido de alguna forma deteriorando, se ha ido implantando ahí la tierra. Tiene un aspecto
más bien feo de lo que es el pabellón, y estábamos buscando el momento adecuado y los recursos también adecuados para mejorar todo lo que es esa bóveda, de tal forma que la podamos limpiar y en algún momento también preparar para que la tierra no se consolide en su superficie y pueda dar esa imagen de mejor vista para la ciudadanía, y que efectivamente todos los que pasemos por este entorno vivamos y disfrutemos de ese edificio singular que se construyó no solo para la potenciación del deporte en el municipio de Santa Lucía, sino que además yo creo que en este momento es un icono de lo que es la zona de costa y de lo que son las instalaciones deportivas de Santa Lucía. Por lo tanto, era básico que ese pabellón estuviese también reformado, recuperado, y en este caso pues en perfecto estado de revista, ¿no?, que es lo que estamos haciendo en este momento para que también se conserve mucho mejor, que eso es clave. Nos quedan 2 minutos de programa y no me gustaría despedir esta entrevista, a ver cómo podría resumirlo en 2 minutos. El nuevo plan de inversión con cargo remanente del ejercicio 2021. Bueno, de forma muy breve decirte que nosotros llevamos en estos 2 últimos años haciendo un plan de inversión, cada uno de ellos en torno a unos 15 millones de euros que inyectamos en la economía del municipio de Santa Lucía, pero que fundamentalmente es clave y fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. En este caso vamos a desarrollar otro nuevo plan de inversiones para este año, también en torno a los 15, 16 millones de euros quizás, y lo que pretendemos hacer con este plan de inversiones, que así llamamos, es hacer todo un trabajo, en este caso, de volver a replantearnos un nuevo plan de asfalto del municipio para poder terminar, este sería el tercero, con el asfaltado de las calles más deterioradas del municipio, que todavía nos quedan algunas. En este caso vamos a incluir un nuevo plan, que es el plan de recuperación de aceras del municipio, que efectivamente hay que reconocer que muchísimas de ellas están deterioradas y otras, no estando deterioradas, no son adecuadas para el tránsito de la población, sobre todo la población con cierta discapacidad o personas con vulnerabilidad, personas embarazadas, personas mayores, porque todo el mundo ha ido adaptando la acera para que entrar el coche en el garaje, y entonces hay muchos badenes y hay bastantes digamos, dificultades para poder circular y caminar, en este caso, adecuadamente por nuestras aceras. Y también vamos a rehabilitar prácticamente todos los edificios públicos del municipio de Santa Lucía. En este caso vamos a hacer unas inversiones importantes en las acciones de vecinos, en los centros de mayores, lo vamos a hacer también en los edificios públicos del ayuntamiento, en todas las instalaciones públicas, en las instalaciones deportivas. Va a haber un plan específico para lo que es la zona de la ciudad deportiva del vecindario, que ahí va a haber una inversión de sobre 1,5 millones de euros. Los parques infantiles se van a rehabilitar todos, que son muchísimos los que tenemos ahí, igual que la zona de canchas de los parques del municipio de Santa Lucía, para que la ciudadanía pueda hacer deporte al aire libre. Vamos a hacer un plan importantísimo en todo lo que es el tema de jardinería, para volver a embellecer nuestras calles y nuestros parques de todo el municipio de Santa Lucía. Vamos a mejorar el litoral también, con bastantes obras en todo el litoral, que van desde Bahía de Forma hasta Pozo Izquierdo, incluyendo la Salina. Yo creo que efectivamente va a haber un plan, por supuesto, todo lo que son las escuelas infantiles y los colegios tienen un plan específico, un RAM, para mejorar nuestros centros educativos, que en este caso vamos a hacer una inversión sumando los distintos centros, que van a estar superiores a los 600.000 euros. Y yo creo que vamos a rehabilitar bastantes espacios en los centros educativos para mejorar también las condiciones físicas en las que se desarrolla la educación de nuestros niños y niñas, ¿no? Creo que es un plan integral que va a actuar en todos los, digamos, no solo barrios, sino también en todos los distintos sectores, sean culturales, deportivos, recreativos, etcétera. Y yo creo que vamos a inyectar también esa necesaria economía en el municipio, para que, junto con la inversión privada, pues en este año ya de transición, que parece que sí, decimos que vamos saliendo poco a poco de la crisis, pues podamos ayudar para que Santa Lucía podamos tener
en este caso unos recursos económicos importantísimos para mejorar, en este caso, la empleabilidad y las condiciones económicas de nuestros ciudadanos. Como dicen los economistas, la inversión pública para salir adelante de esta pandemia y de esta parálisis económica. No, y tenemos que dar ejemplo y apoyar en este caso a la iniciativa privada, ¿no? Don Santiago Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros y acercarnos la actualidad del municipio de Santa Lucía y el trabajo y la labor que se está llevando al frente del Grupo de la Fortaleza. Muchas gracias a ti, un saludo a toda la ciudadanía de Santa Lucía. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el primer teniente alcalde del municipio de Santa Lucía, don Santiago Rodríguez, de la formación política La Fortaleza. La verdad que es lamentable los hechos que han ocurrido en el salón de pleno y después de ese pleno en el municipio de Santa Lucía. Se tiene que reflexionar y eso no se puede permitir. Primero, en una administración, en una institución, y seguidamente tenemos que erradicar esa agresividad que se está palpando en la sociedad. El diálogo y el consenso es importante y es lo que se tiene que transmitir. Las agresiones e insultos, con eso no se va a llegar a nunca a nada y se retratan aquellos que lo llevan a cabo. Quien tiene que tomar las medidas en sus formaciones políticas son los responsables de las mismas. Si se transmiten eso, mal lo llevamos en esta sociedad. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.